arra- arrancamos. Pero antes de meternos en el trabajo, me gustaría la opinión de ustedes también respecto a ese planteo. Profe, entré tarde y no escuché, o sea, escuché lo último que dijiste, pero no escuché todo. No Sí. sé qué opinión hablas. A ver, ¿qué me preocupa? Me preocupa ciencias sociales, que es lo mío, no me puedo meter en la matemática ni en la lengua porque desconozco. Me preocupa cómo se trabaja en ciencias sociales y el comentario que hice en las pruebas Aprender, que se hizo sexto año de escuela primaria, que lo tengo que buscar en la compu y lo voy a publicar. Somos uno de los peores distritos en ciencias sociales. Bueno, ahora, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los padres? ¿A los alumnos? Al docente. ¿Al docente? No, O no, a- no. No, generalmente se le echa o al alumno o a los padres, a los alumnos. No, pero del ser al deber ser hay mucha diferencia. O, No, también tiene para el Estado. Yo creo o que al el Estado. o al instituto formador también. Y sí, porque se Porque, a supone ver, que el chico aprende porque algo le Más están de una enseñando. vez te dan el libro y decís, tomá, te dan esto y vos tenés que trabajar en base a eso. bueno, pero pará. Y Sí, bueno, pero ahí la culpa no es del Estado, o sea, vos a elegís eso es un poco lo que cómo voy. enseñar. Giselle, tu opinión. No, más de una vez te pone trabas el Estado. Casi siempre. Está diciendo qué es lo que vos tenés que hacer. Que para mí. No, el Estado lo que hace. Que para mí es todo un combo, no es el Estado, el docente, o sea, es todo. O sea, es el Estado, el docente y también son los alumnos y los padres. También, así como vos dijiste, te preocupa la educación desde hace años, te viene preocupando, no es de ahora ni del gobierno anterior. Pero también hubo un cambio para mí para peor en la manera del trato de los padres hacia los docentes y la forma de ver la educación de los padres. El Estado le puede dar los contenidos o lo que fuese, y el docente elige cómo trabajarlo, para mí también. Porque Pero Sí, cuando los padres. cerramos, a ver, el Estado tenés que cuando trabajar Yo cerramos creo que la... los padres no tienen nada que ver. El que aprende A y el que ver, va a la Para mí escuela es el tampoco alumno. tiene nada que ver. el padre Porque- acompaña, el padre Mirá. ayuda. Pero también les digo que cuando cierro la puerta del salón, el aula es mía. ¿Llegó todo? Docente que no tiene vocación, que trabaja por hacerlo. Por eso digo, es todo un combo, pero no es, no, o sea, no es solamente porque es la escuela, el docente y el Estado. Para mí también el alumno y el acompañamiento desde la casa tienen que ver. Para mí influye todo. A ver, El docente Y que el no tiene alumno tampoco se vocación. puede poner en contra de un docente, porque Pero, a mí me por pasó ejemplo, una vez no, que hablemos yo de le uno, porfeo al hablemos de docente uno. y el docente me manda a diciembre. Hay Por docentes ejemplo, que no en lo tienen que- vocación, Romero, y lo hacen porque dijo- no le queda otra. Sí, y hay docentes que no estudian tampoco. Claro, y te dan algo y arreglate, copia y pega. ¿Y a nos qué nos toca? Claro, eso va a decir que hay docentes que sí entregan, o qué sé yo, le dan también para que los alumnos pueden pensar y analizar, pero no son respetados tampoco. Entonces es todo un combo. Porque no siempre los docentes son respetados. Yo cuando estuve haciendo las prácticas fue medio complicado también, porque había alumnos que sí, que te escuchaban, te prestaban atención, y otros que lamentablemente en su familia era un caos, y no acompañaban y tampoco, o sea, lo que veían en sus casas también lo presentaban en la escuela, o sea, toda la agresión y demás, lo que vivían en sus hogares, también lo trasladaban a la escuela como que era algo normal, por así decirlo, el trato, ese maltrato hacia los docentes. Y esa Y sus escuela, compañeros también. ¿y esa escuela qué hace respecto a? Mucho no Nada. acompañado.
más o menos. Había algunos docentes que por ahí sí, yo he hablado, y otros con la que me tocó estar, que no, muy poco. Es más, yo le había planteado si me podía acercar a un alumno para hablarle y ayudarlo un poco, dentro de lo que podía y lo que estaba a mi alcance, y me dio un poco de bola, pero más o menos. O sea, me dijo, sí, que vaya, pero no le dio mucha atención a un alumno puntual que, bueno, estaba pasando por una situación Pero complicada también. ahí ¿no te convertiste en el viejo Vizcacha? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la metáfora? ¿Saben quién es el viejo Vizcacha? No. Yo no. El que pone puntito y aprueba. ¿No es del Martín Fierro? Exactamente, Valentín. Es el Martín Puntito Fierro. menos te desaprobaba, puntito más aprobaba. No, pero corregía vamos a hablar un poco el puntito, no el puntito. Sí, el viejo Vizcacha es y ya arranco con esto porque si no nos vamos por la rama y quiero darle un corte a esto. Sí, el viejo Vizcacha es un personaje que aparece en el Martín Fierro. ¿Cuál era el comportamiento del viejo Vizcacha? ¿Te acordás? No me acuerdo. ¿Qué Lo hacía? leí en cuarto año, hace 5 años atrás que lo leí al Martín Está Fierro. bien, Pero no me acuerdo. está bien. Ahí da para... ¿Y qué es el Martín Fierro para vos como futuro profesor de sociales? Y va para el resto. ¿Cuál es el mensaje del Martín Fierro? Que es aplicable al día de hoy. ¿Alguien leyó el Martín Fierro? Los serán unidos o algo así, eso me lo acuerdo. Sí, pero hace un bueno, montón pero lo leí. a ver, Dime, la obra del Martín Fierro es, llamémosle, ¿cómo se hace oposición política hoy? Y después vuelvo 2 minutos, pero forma parte del campo de las ciencias sociales. ¿Cómo se hace oposición política hoy? Matando al otro. ¿Pero a través de qué? Sin ninguna duda. ¿Y a vos te De argumentos. parece que en el siglo XIX, Manifestaciones. principio del XX, no se mataban al otro? Supongo, estamos hablando metafóricamente, más allá de Nisman. Pero bueno, eso es otra historia. Y voy a tratar de ser prudente. Pero, a ver, ¿cómo se hace oposición política hoy? A través de los medios. Bueno, en aquella época, ¿cómo se hacía oposición política? También a través de los medios, diarios. ¿Cuál era el medio? Mensajero. Radio. Y Libro. antes de la radio Libro. era la literatura. Sí. Era la literatura. A ver. Claro, ¿eso no tiene que ver con la quema de libros y la censura y todo eso? No, eso es más ciencia ficción que otra cosa, me parece. Pero bueno, a ver. Amalia de Mármol. La cautiva, no tanto. El matadero de Esteban Echeverría. Son obras que leyeron. El Martín Fierro. No se puede entender el Martín Fierro, que el Martín Fierro sería, más allá de que es el sumum de la literatura argentina, no se puede leer sin haber leído Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué hace Hernández? Y el Martín Fierro se compone de 2 partes. Una es el gaucho Martín Fierro, que
larga un mensaje. Y después, la vuelta del Martín Fierro, que está marcando otro mensaje. Y en ese entremedio, ¿qué pasa? En ese entremedio, Hernández consigue un puesto en la legislatura. Entonces, todo lo que pego hoy en el Gaucho, y no fue tan así en la vuelta. Y empieza a dar consejos, a tal punto que ahí la caricatura política que ya existía a través del Mosquito, Caras y Caretas, hay una caricatura muy linda que después se la voy a publicar al que le interese este tema, pero digo por qué. ¿Cómo arranca el Martín Fierro? Primero, Hernández en el famoso desierto no vivió nunca. Vivió en la zona de Mar del Plata. Ahora, ustedes saben que en la línea sucesoria presidencial, si les interesa, si no arranco con lo mío y listo. Sí, sí, sí. Sí. Pero tenemos que estar. A ver, en la línea venimos Mitre, ahí se unifica gracias a Urquiza, que después le cuesta la vida. Después viene Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y después con Roca entramos en lo que se llama la Argentina moderna, la Argentina agroexportadora. Que ustedes esta parte ya la van a trabajar con Emanuel Martínez, con la ley 1420 y las bases constitucionales de la educación. Pero ¿qué pasa? Mansilla, hijo del que luchó en Obligado, escritor, que luchó en la guerra con el Paraguay y tuvo la suerte o la desgracia de ser jefe del hijo de Sarmiento. ¿Qué estoy empleando acá? Estoy armando una narración que lo van a estudiar el año que viene en las formas básicas de enseñar. Ahora, termina la guerra con el Paraguay, gobierno de Sarmiento, Mansilla le escribe a Sarmiento y quiere un puesto importante en el ejército. Quiere ser comandante del ejército. Sarmiento Ácido le dice que no, que ya hay demasiados locos en el gobierno con él, que dos no resiste. Y lo manda de comandante de frontera. ¿Qué hace Mansilla, el hijo el de la vuelta de Obligado? Le pide permiso a Sarmiento para hacer una excursión a los indios ranqueles. Sarmiento le dice que no. Se va igual. Y ahí empieza a escribir o a componer una excursión a los indios ranqueles, que es de gran valor, porque cuenta cómo vivían los indios y las relaciones que tenían los indios con el gobierno. De ahí se desprende que gobierno débil, el indio ataca. Gobierno fuerte, se quedan en el molde. Un cacique de los ranqueles, por causalidad o casualidad, se llamaba Mariano Rosas. Ahí Rosas se ponía con yeguas, plata y azúcar. El indio no lo jodía. Pero más allá de eso, Mansilla, ¿qué empieza a hacer? Empieza a escribir
como cartas a un amigo y la publica en un diario de Buenos Aires, en La Tribuna. Ese es el elemento que va a tomar Hernández para escribir el Martín Fierro. ¿Qué es el Martín Fierro? Es oposición política lisa y llana al gobierno de Sarmiento. Eso es la primera parte del Martín Fierro. Ahí donde aparecen todos los personajes. El viejo Vizcacha, ¿qué hacía? Escupía el asado. Nadie comía. ¿Me entendés la metáfora, Anaí? Ahí voy siguiendo, sí, sí. No, pero la metáfora pues dice, vos te comportaste en el viejo Vizcacha. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Consigue un puesto en la legislatura y después el gaucho debe trabajar el hombre. ¿Por qué? Porque Sarmiento, muy europeizante, tenía una política de Estado y en el Facundo habla de cómo se comportaba el extranjero, que inclusive describe la casa en el Facundo con las cortinitas, y el gaucho vivía todo arrastrado. Se hace oposición política desde la literatura. Dicho esto, ¿alguna pregunta más? Si no me meto en lo mío, porque la historia del siglo XIX es lo más apasionante. Ahora, ¿qué evoca? ¿Cómo arranca el Hernández? Tiene el estilo de las odas homéricas. Me voy a Grecia. ¿Y qué dice? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué época está ensalzando? El enemigo de Sarmiento, que Sarmiento le escribe en francés en una roca: cuando se va a Chile, bárbaro, las ideas no se matan. ¿Cuál era el enemigo de Sarmiento? Que lo canaliza a través de Quiroga, del Facundo. Giselle, te estoy mirando. Que a vos te gusta esa parte. Pero no lo sé, no me acuerdo. El enemigo era Rosas. El enemigo era Rosas. Entonces, habla que esa época, evoca esa época pasada, que salía a trabajar el campo, el peón, el gaucho dedicado a la ganadería, evoca toda esa parte. ¿Hasta qué pasa? Se pelea con el comisario y lo manda a la frontera. ¿A dónde lo manda? Y acá aparece otro concepto. Lo manda al fortín. A defenderse del gaucho. Perdón, a defenderse del indio. Y todas las peripecias. Ese es el gaucho del siglo XIX. Don Segundo Sombra ya es el gaucho del siglo XX, el último arriero, diría, que queda. Pero bueno, a ver, la oposición política y lo virulento del discurso no es nuevo en la época que estamos viviendo. Y si leemos El Matadero de Echeverría, más o menos anda por ahí. Me fui por las ramas, bajamos a tierra. Estuve viendo 3 o 4 trabajitos a las 12 de mediodía y después, que inclusive hice un comentario. No sé si lo leyeron. Sí, yo lo leí. Bueno. Sí, hace un rato. Bueno, hace un rato. Antes de empezar por ese comentario, me escriben en el chat todo lo que estuvieron, por favor.
Sobre el punto B, profe, ¿era ese comentario? A ver, el punto B decía qué similitudes y qué diferencias había de la lectura de los dos textos. ¿Encontraron las diferencias, las similitudes? ¿Hay diferencias? Sí, más que similitudes. Sí, A ver, ¿cuáles son las diferencias? la economía puede ser una. No, yo no veo diferencias en la actividad económica. Los No, porque ¿cuál pobladores, era la actividad económica? Era la agricultura. El excedente intercambiable. Pero no sé si alguien vio otra cosa. Y yo te lo entregué recién, después léelo. Bueno, no, pero decilo, dale, que lo vamos a comentar. Sobre todo, ¿qué diferencias encontraron? Mirándolo con los ojos de profesor de geografía. ¿Qué? Yo la diferencia que encontré y que nombré todo el tiempo fue el espacio geográfico. Está bien, pero ¿cuáles? Todo lo que se desprende del espacio geográfico. Por ejemplo, los recursos que tenía cada región. Por ejemplo, la Mesopotamia, el suelo, se producía entarcamiento del suelo, no tenía piedra, no tenía metales, minerales, carecía de todo eso, la Mesopotamia, una parte. Por excelencia el árbol era la palmera, la palmera que aprovechaban el fruto y las hojas, pero no así la madera, con lo cual no el material para construcción de la Mesopotamia era bastante más rudimentario que el de la civilización egipcia. Ellos construían con adobe, que de hecho la primera ciudad sumeria, Sumeria, Uruk creo que era la primera ciudad, bueno, ahí construyeron los primeros templos a sus dioses con adobe. Y si observás Egipto, El está sigurat. todo construido con cantería, y ellos desarrollaron, para mí esto fue la diferencia más importante, supieron, bueno, utilizar la piedra y el trabajo de la cantería que hasta hoy nos asombra, los monumentos, que no podemos entender cómo los construyeron y que incluso se hablan de las teorías de los aliens y demás. Sí. Bueno, y ahí me voy por las ramas. ¿O no? No, vos sabés que a mí no, yo te prohíbo que te vayas por las ramas porque yo eso no lo hago. Yo jamás me voy por las ramas. No. Sí, está. Te puse eso de los aliens en el trabajo, pero Pará, me es llevó válido. Eso es válido. Ahora, mi pregunta es... otras cosas más, pero... Bueno, no, está bien, pero a lo mejor lo pusiste. Ahora, ¿alguna diferencia? ¿Alguien más que hizo el trabajo con alguna diferencia? Yo puse algo del agua, pero creo que está mal. Sí, yo también. Estamos aprendiendo todos. A ver, ¿qué me interesa a mí de un profesor de geografía, de un profesor de sociales? Que interpele al texto, que lo cuestione, que hable con el texto metafóricamente, porque si no va a decir que están locos, y que empiece a descubrir el velo que me permite, es decir, no lo superficial. Eso es lo que sea un profesor crítico, que haga análisis y por ende transponga ese modelo. Hacer pensar,
hablando en el castellano básico. Eso me interesa y a lo mejor no pasa, como lo comenté en segundo año, que ya tenemos más confianza. A lo mejor, siempre le voy a buscar la quinta pata al gato, mientras pueda. Pero no pasa por o ese gataflorismo mío, en siempre que no hay nada que me venga bien, es un poco hacerlo pensar y buscar. Porque me copian el texto de Wilson y el texto de Cottenot, no voy a aplaudir. ¿Puedo estar de acuerdo con el alien o no? Puedo estar de acuerdo, lo respeto. Pero eso es a mí lo que me interesa. Y sobre todo me interesan más las diferencias que encontraron. Yo encontré una, Sí, no sé si está bien, que cambiaban materiales para proveerse de los alimentos. Menos Egipto hacía eso, ¿puede ser? No sé si está bien. ¿y por qué Egipto no? Porque Egipto era una ciudad de estados que ya poseía de su propio gobierno. A ver, y en el otro lado no habías todas. En No, porque Mesopotamia. Egipto no tenía, Egipto era impenetrable, Egipto estaba en medio del desierto. Esto es lo que yo te digo, que la diferencia acá está dada por la característica del espacio geográfico. O sea, no lo leía el tuyo, no lo leí. Pero bueno, la pregunta un poco apuntaba, ¿por qué Cottenot habla de antiguas civilizaciones del Asia anterior en un espacio determinado y Wilson habla de la civilización egipcia? Nada más. Porque en la Mesopotamia fueron varios los pueblos, fueron los acadios, los sumerios, los babilonios. Y seguimos. Pero había algo que tenían en común, profe. ¿Cómo? Pero había algo que tenían en común. ¿Cuál es lo que había en común? El recurso del agua. Exactamente. Recurso del agua, la irrigación, el hacer canales. Hay diferencia en cuanto al recurso. Pero explíquenme por qué hablamos de muchas en un lado y una en la otra. Hay un elemento que es fundamental. Me ¿Puede parece. ser que alguna dejaban de lado a Egipto? Se me vino a la mente, no sé. No, no le ¿Cómo veo. sería eso? ¿Cómo? No, de cómo sería eso. ¿Cómo sería eso el que, Valentín? No, Valentín quiere decir lo que dijo Gisela. ¿Cómo sería por qué en la Mesopotamia eran varias civilizaciones y en Egipto una? exacto. Yo eso te lo puse en el trabajo. Bueno, pero no sé lo leí, lo estamos charlando acá. No, ya sé, pero estoy diciendo, no sé si está bien, pero bueno, te digo lo que puse. Es tu punto de vista, yo no te puedo decir si está bien o está mal. A lo sumo, si no estoy de acuerdo y no me lo fundamentás, yo te puedo decir, no me convence, no está. Ahora, si vos decís, la vaca estaba pintada de verde, y fundamentás por qué la vaca estaba pintada de verde, violín en bolsa. Ese es el tema. Pero me parece que... Sí. No, ¿te parece que? No, pero hay un elemento que está, y caemos en una especie en esta parte, de determinismo. El desierto en Egipto. Exactamente. Pero yo te lo dije hoy. El desierto es fundamental. ¿Para qué? Para crear un pueblo aislado era imposible
Primero por el desierto. A lo mejor una caravana cada tanto, como dice Wilson, pero no Pero se... ellos podían prever si veía una caravana cada tanto, ellos podían prever y estar alertas si alguien los Exactamente. invadía. O sea, Egipto estaba aislado y no tenían acceso los pueblos nómadas invasores que sí tenían en todas las civilizaciones mesopotamias. Bueno, y eso es lo que te iba a explicar, que los No te enojes. los acadios y los sumerios eran invadidos constantemente, y venía un pueblo y los borraba y quedaba la escritura, y venía otro y surgían distintos imperios y dinastías. Finalmente fue el imperio babilónico el que ocupó casi toda la Mesopotamia, hasta que vino Ciro y los persas, como la banda. Como la banda. Y bueno, y ahí se terminó el imperio, se terminaron las civilizaciones mesopotamias. Bueno. En cambio, Egipto no, Egipto perduró a través del tiempo porque hasta que el hombre pudo tener dominio de los mares, en ese momento las embarcaciones eran precarias, entonces no podían llegar ni por mar, ni por el oriente, ni por el occidente, ni... Exactamente. Eran Ahí muy, ya eran muy tenemos que precarias las llegar... embarcaciones, por eso me pareció importante lo de la palmera, porque como que con la palmera tampoco se podían construir, o sea, me pareció importante ponerlo. Porque no se podían construir bueno, grandes embarcaciones, era todo muy precario. Y otra cosa que me pareció importante, que esto no tiene que ver por ahí con el determinismo geográfico, es que en Egipto cada uno de sus faraones era el rey, era el dios, no así en las demás civilizaciones. A ver. Entonces era como que lo veneraban, lo embalsamaban cuando se morían, hacían los grandes sarcófagos, los monumentos. Y ese poder, a ver, eso es sinónimo de poder. Claro, por supuesto, sí, por eso me pareció importante. ¿Y a vos te parece que en el ese... faraón era Horus Vivu, era el faraón, era el dios de Egipto. Y el Nilo también era una deidad, el río Nilo. Exactamente. Ahora, ¿te parece? Y estoy tirando una hipótesis. Y me gustaría que el resto prenda cámara y participe también, porque si no, esto es un monólogo, nos estamos cacheteando y me interesa que participen todos. Yo me centré tanto en el agua que es como que evadí ciertos puntos. Sí, el agua, sin ninguna duda. El agua es lo que hace Egipto. El Nilo es el don de Egipto. Ninguna duda que hay que venerarlo. Eso está. Ahora, ese poder que tenía el faraón, ¿te parece que no puede estar, o les parece que no puede estar condicionado por un determinismo? Sí, también, todo. Sí, casi todo. A ver, en sí no estoy de acuerdo cuando vos decís que no es determinismo. A ver, si tengo el territorio controlado, el poder es mío. Sí, porque era el faraón del Alto y del Bajo Egipto, controlaba todo el desierto hasta que empezaba... Más allá de la revolución de la Marna, pero no nos vamos a meter porque ustedes Egipto no creo que lo den en la escuela secundaria. ¿Más o menos se entendió el mensaje? Similitudes, el agua. La canalización que se dio en Sumer y se dio en Egipto. Profe. Sí. ¿Y por qué no positivista? ¿Vos decís que es solamente determinista, positivista, no? A ver, ¿el positivismo a qué responde? Al trabajo, a la tecnología. No, el positivismo es un paradigma, es una Cuando línea el de hombre pensar. puede dominar el medio. O sea, cuando digamos que el espacio geográfico está determinado por el hombre, es la corriente posibilista. El posibilismo. Pero no, Claro. no, Enzo me hablaba de positivismo. No.
No. No, porque este planteo que estamos haciendo es más de la escuela braudeliana que no del positivismo. Porque estamos buscando en otras capas. El positivismo te diría, el Nilo crece, el hombre lo explota, hace canales, el faraón es esto, pum, tac, se terminó. Seguimos la línea sucesoria. Ahora, indagar el porqué es más de la historiografía marxista y más de la escuela de los anales. Eso sería un poco la diferencia. Sí, sí. Ahora, en la postura, y ahora vamos a meternos posibilismo, determinismo. Hay determinismo, ninguna duda. Y desterramos el posibilismo. El resto, a ver. ¿Aparece en el texto de William el posibilismo? Pregunto, ¿lo leímos? ¿O le pegamos la leída para arriba para responder 3 preguntas onda guía? Si aparece, ¿puedo hablar? Y lo voy a pensar, dale, sí. Aparece ya casi a partir de la segunda etapa, cuando el hombre domina el mar Mediterráneo. Ahí empieza a aparecer. Bueno, y también también aparece con la revolución del Neolítico, cuando se forman los primeros asentamientos, las aldeas, ahí, digamos, se observa algo de posibilismo. Que para mí siempre lo fundamental y la base es el determinismo. Si seguimos el texto de Miers, todos, en cierto modo, te dan, hay un planteo, pero también me parece que hay un posibilismo bastante. A ver, cuando habla Wilson, ¿cómo era la vida del egipcio? Trabajadora. Ajá. Trabajaban para controlar y vigilar el Nilo. Ahí ya está hablando de posibilismo. Exactamente, trabajaba. Para controlar las crecientes y para prever cuándo iba a haber la... Pero también pensaba. Ninguna duda, eso es tecnología. Ninguna duda que pensaba. Ahora. Pero igual Egipto era o sea, era el determinativo, digamos, del río Nilo para ello, porque ellos tenían que estar pendientes de eso de que las inundaciones, todo. Pero ¿cuál era la problemática que había? De hecho, la civilización, no me acuerdo si lo dice Wilson, pero la civilización va avanzando. Tiene razón en eso, aparece el componente tecnológico rudimentario, según la época. Ese Nilo tiene comportamiento de recurso, pero también de obstáculo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué trabajaba tanto el hombre egipcio? ¿Cuál era el objetivo de ese trabajo? Porque el Nilo es un río alóctono y de caudal irregular. Eso está. Pero bueno, a ver, vamos a encararlos desde otro lado.
Si la creciente no era suficiente, podían pasar hambre. Exactamente. ¿Y cómo logra que el hombre egipcio, que también se da en la Mesopotamia, controlar y hacer más? El hombre egipcio se dio cuenta que podía sembrar en ese limo que dejaba el río. Eso está claro. ¿Qué es el limo? La tierra negra. Es el sedimento suelto que Donde transportaba el Nilo. es un sedimento, erosión, expande. Ahora, ¿qué hace el hombre egipcio en ese trabajo? Previendo y tener más cereal para almacenar. Con ese trabajo de última, ¿qué está haciendo? Produciendo. Cosechando. Sí, pero eso viene después. Está aprovechando la tierra. Está reproduciendo. A ver. Está alimentando a la población con ese trabajo. Exactamente. Pero, ¿me alcanza? No lo sé. Si la creciente no es suficiente, no. Bueno, No. entonces... Si no implementan bien los recursos, no. Entonces, esperá, no me alcanza. Tengo que producir más. Profe, ¿la agricultura entra en la vida de los egipcios? ¿Te parece que no entra? Tengo esa duda, por eso te pregunté. Por eso te pregunto, ¿te parece de qué vivía el egipcio? De lo que producía uno. Bueno, ¿y qué es lo que producía? Sobre todo trigo, Alimentos. centeno y todo, es agricultura pura. Todos los pueblos sedentarios arrancan con la agricultura y la domesticación de animales. Ahora, ¿cómo aumenta la producción? ¿El hombre qué hace a través de ese trabajo constante? ¿Cómo? Busca terrenos y lo deseca y eso, y lo prepara para crear más. Para, ¿los Para diseca? cultivar más. No, o sea, lo hace sedimentos, lo forma en sedimentos. Lo fertiliza. A ver, en ese trabajo el hombre que hace amplía la creciente, amplía la zona de cultivo a través de la canalización. Extiende, no nos olvidemos Claro, que estamos decía en un que desierto. empujaba el agua. Bueno, es agua Pero retenían el agua para fertilizar. para ampliar la zona de cultivo. Sí, pero trabajaban de sol a sol. Ninguna duda que trabajaban de sol a sol, ahí había que trabajar. Pero ampliaba la zona de cultivo. ¿Y eso es determinismo o es posibilismo? Posibilismo. Siempre van de la mano, según desde dónde lo miremos, desde dónde lo encaremos, siempre va a haber un posibilismo marcado. En esta primera fase, el hombre empieza a dialogar con el río. Por eso, profe, yo te hice ese planteo, porque es como que está bien que el determinismo está marcado, pero sí, sin un posibilismo, o sea, uno depende de otro y, o sea, no sé cómo explicarlo porque no me sale. Te entiendo. No, yo te entendí positivismo, a lo mejor me fui para... Yo te entendí positivismo, eso es otra historia. Ninguna duda, hay un posibilismo. Cuando aparece el componente tecnológico, siempre me parece que va a haber un posibilismo. Más allá de, acá entra en el juego, es un equilibrio, o como dicen Harrington cuando habla de la geología entre bambalinas, es una lucha constante. Obstáculo-recurso. El hombre en el medio, en el caso de Egipto,
empieza a ganar terreno cultivable. Ahora, quiero tocar, esto más o menos quedó algo claro. Ahora, Sí. pregunto. Ustedes en el texto, no me acuerdo en qué página porque no lo tengo acá. ¿Qué pasó con el Éufrates y el Tigris? ¿Cómo que pasó? Pero ¿Con qué? A ver, ustedes tienen dos mapitas. formaron el Yatel Arab tiempo después. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿No se formó una región? Chamale es una región. Asociado con el texto de espacio geográfico. Se fue modificando el espacio geográfico, no me acuerdo ahora, no puedo explicártelo, no sé explicártelo, pero hubo una modificación con el tiempo que terminaron formando el Yatel Arab. Eso es tiempo El Golfo geológico. Pérsico. Tiempo geológico. Imperceptible para los sumerios, bueno, los acadios estaban más al norte. Y ahí sí hay un determinismo entre las ciudades-estado sumerias y los acadios. ¿Cuáles eran más malos? ¿Entre los sumerios y los acadios? Sí. En realidad los más malos eran los babilonios. Bueno. Me parece que los acadios eran más bélicos. ¿Por qué? No sé por qué. Coincido, Celeste. ¿Pero por qué? ¿Hay un determinismo ahí? Sí, ¿O seguro no? que porque tendrían mejores embarcaciones. ¿Dónde vivían los acadios? En el sur de Irak, de lo que hoy es Irak. Aguas arriba de la Mesopotamia. Los súmeres estaban cerca del Golfo Pérsico. La región de Akkad era la parte alta. Si es la parte alta, voy a tener menos irrigación, menos limo, menores recursos para esa agricultura. Y bueno, entonces tenemos que dedicarnos a otra cosa. Me voy a otra época, a varios milenios. ¿De dónde sale el corsario inglés? De Inglaterra. Ajá. ¿Y por qué? Porque ellos producían caballos. No, ¿el corsario cuál es? No, el corsario. Estaba preparado. El corsario es un pirata que robaba para la corona. Sí. ¿Imperialismo? Después viene el imperialismo. A ver. ¿Barco no es? ¿Cómo? ¿Un barco no es? A ver, sí, el pirata anda en barco. Ahora, ¿qué le pasaba a Inglaterra, a una isla con un pedacito de terreno fértil que es la llanura del Támesis? Y me tengo que lanzar a la mar, si no, me muero de hambre. ¿Hay determinismo? Sí, por supuesto. No tenían terrenos fértiles en abundancia para... Entonces,
revolución industrial y cambia todo el sistema de comercio mundial. A veces el espacio está condicionando. Y ese espacio, si bien no es tema nuestro en Inglaterra, pero es recurso y es obstáculo. Es obstáculo porque es chiquito. Pero tengo los yacimientos de hierro, tengo los yacimientos de carbón. ¿Les parece poco? Vuelvo a Egipto y a la Mesopotamia asiática. Ninguna duda que hay no podemos hablar de un determinismo absoluto. Pero sí hay un determinismo relativo. Y si aparece el componente tecnológico y esa lucha entre recurso y obstáculo, el posibilismo también va de la mano. Como para darle un cierre, que ya llevamos 1 hora, ¿quedó más o menos claro? ¿O no tanto? Sí, profe. De mi parte, sí. Bueno. Sí, sí. Lo que ahora vamos a través de otro pueblo, vamos a ver cómo, en cierto modo, también el espacio condiciona y no le queda más remedio que explotar, aprovechando los bosques del Líbano, y lanzarse a la mar, a intercambiar todo ese excedente, que es el pueblo fenicio, que va a ir estableciendo factorías y que después lo van a tomar otra gran civilización, que es la griega, que tiene sus orígenes en Creta. Pero ya acá es donde el Mediterráneo va a ser, o comienza los rudimentos de ese protagonismo que se va a convertir, después de 1 milenio y pico, casi 2 o 3, en un centro geopolítico de disputa. Me estoy adelantando mucho. Próxima, vamos a trabajar el pueblo sumerio, el pueblo fenicio, que precisamente por estar ubicado va a tener un apogeo y una decadencia, y va a dar paso a en cuanto a hegemonía, a una colonia, que es Cartago. Ahora, sí, lo que tenemos que tener en cuenta, otro concepto político, y yo diría también geopolítico, es el de ciudad-estado. ¿Qué es la ciudad-estado? ¿O cómo surge la ciudad-estado? Nosotros generalmente asociamos ciudad-estado Grecia, punto, que es el emblema, con Esparta, con Atenas y todas las otras que se diseminan. Pero la ciudad-estado también la tenemos en la Mesopotamia. Y si surgieron ahí en la Mesopotamia. Exactamente.
¿Y la tenemos en Egipto? No. ¿Por qué? Porque Egipto Decime, no estaba dividido en dos estados, estaba dividido en Alto y Bajo Egipto y eran, bueno, ahora sí. Con dos capitales, Memphis, Tebas, todo. Es decir, no me hinches, ya lo dije, es un determinismo, no permitía el establecimiento de ciudades-estado, porque el espacio, una vez que está el soberano, ya está. Más allá de alguna invasión hecha que tuvo, en la zona del delta, pero un espacio chiquito para controlarlo. No había necesidad de ciudades-estados independientes. Que una ciudad-estado era algo rudimentario, elemental, donde tenía el culto, el jefe y los almacenes, y un sistema de reparto. Sergio, discúlpame, yo me tengo que ir porque tengo otra clase ahora. Ningún drama. ¿Qué clase tienen ahora? Sociopolítica con el Manuel. Perspectiva. No, todos tienen, así que Sí. ya está. Nos debe estar esperando. Bueno. Buenas listo. noches, profesor. Nos vemos. Bueno, hasta luego. hasta la próxima. Hasta luego. Chao.